preguntas, todavía me faltan aún, pero en general, ¿no es cierto?, estaban bastante buenas las respuestas, ¿no es cierto?, en donde se comentaban algunas medidas, principalmente el deporte, ¿no es cierto?, a veces alejarse de algunas amistades, eran algunas de las cuales había que plantear, y ahí fueron planteadas también. Entonces, esto es la última parte, ¿no es cierto?, de esta unidad de apresto que estamos teniendo en mayo, ya en la parte de química. Entonces vamos a estar viendo principalmente lo que es las teorías atómicas, posteriormente la configuración electrónica, ¿no es cierto?, de los elementos, y algunas propiedades también reflejadas en la tabla periódica, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero con el concepto de teorías atómicas. Principalmente la idea va a ser comprender la noción del átomo como unidad estructural de la materia y explicar diferentes teorías atómicas y su evolución, ya cómo fueron cambiando estas teorías, principalmente qué es lo que se fue descubriendo, ya y qué es lo que se le fue señalando a este átomo. ¿Puede ampliar un poquito, por favor, la presentación, Alberto? Para que se Ya. vea. Ahí qué bueno. Entonces partimos, ¿no es cierto?, con una introducción para intentar explicar, ¿no es cierto?, por qué surgió esta palabra denominada átomo, ¿no es cierto?, y estas teorías con respecto a esta partícula. Se señala, ¿no es cierto?, que Demócrito fue uno de los primeros en señalar esta composición de la materia, ¿no es cierto?, y preguntarse de qué está formada la naturaleza y la composición de la materia, ya, y por lo tanto intentaba explicar, ¿no es cierto?, que iba a llegar a dividir algo hasta cierto punto, ¿no es cierto?, hasta que iba a llegar a un punto en que ya no íbamos a encontrar una división, ¿ya? También se señalaba esta analogía con la manzana, ya que como por ejemplo puede ser atravesada por un cuchillo, ya puede ser penetrada por un cuchillo, si no existiesen espacios vacíos entre la composición de la manzana. Ya por lo tanto, tiene que haber igual algo que se pueda ir dividiendo y estar separados la composición, ¿no es cierto?, de esta manzana. ¿Ya? Entonces, el modelo que se aceptó y se transmitió durante más de 2000 años fue expuesto también por Aristóteles en el siglo IV también antes de Cristo, en donde se mencionaba también que este concepto de átomo referido a la materia que es sin división, ¿no es cierto?, o la materia más pequeña que forma la partícula más pequeña que forma la materia. Y también posteriormente había otra cosa, ¿no es cierto?, que se relacionaba a una teoría atómica, en donde se mencionaba, ¿no es cierto?, que la materia estaba formada por 4 tipos de elementos distintos, el cual era la tierra, el agua, el aire y el fuego, ya que solamente esos eran los componentes principales y todo lo demás eran como derivados o provenientes de ellos. Acá lo que aparece en esta imagen, ¿no es cierto?, es Demócrito, o Aristóteles, perdón, Aristóteles, que señala, ¿no es cierto?, que según un convenio hay un dulce y un amargo, un caliente y un frío, y según un convenio hay un orden, ya en verdad hay átomos y vacío, ya se refiere como que una cosa depende de lo otro, ¿no es cierto?, y para que hayan átomos tienen que estar separados igual, ya por lo tanto van a haber lugares vacíos, por lo tanto van a haber esos lugares donde va a poder penetrar un cuchillo y poder partir una manzana, ¿no es cierto?, y dividirla. Ya, y así como se pueden dividir muchas cosas. Entonces, posteriormente siempre se ha tratado de explicar esta composición ínfima de la materia,
¿ya? Y posteriormente, ¿no es cierto?, tenemos la teoría de Dalton, quien ya fue un científico, ¿no es cierto?, posterior al 1800, ya por eso casi 2000 años después se retoma un poco estos conceptos que se tomaban en un inicio de composición de la materia, ya se vuelven a estudiar, principalmente tratando de señalar esta composición de la materia, algunas características, etcétera, ¿no es cierto? Tratar de especificarla. Entonces, lo que hace Dalton, ¿no es cierto?, toma estas teorías de Demócrito y Leucipo y las modifica un poco. Les señala más propiedades, como estamos viendo ahora a continuación. Vamos a tener que los elementos van a estar formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles, denominadas átomos, que eso era lo que habían planteado también en la antigüedad. Ya lo vuelve a retomar Dalton en sus teorías, y también le señala, ¿no es cierto?, que estos átomos van a permanecer inalterables en algún proceso químico. Los átomos de un mismo elemento dice que son todos iguales entre sí en masa, en tamaño y en cualquier otra propiedad física o química. Ya eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando tengamos elementos del mismo tipo van a compartir sus mismas características. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, vamos a tener distintos elementos. En las reacciones químicas, después dice, ¿no es cierto?, que los átomos no se crean ni se destruyen, solo se distribuyen distintos. Ya va a ocurrir una redistribución de los átomos cuando ocurre un proceso químico. Los compuestos químicos están formados por átomos decompuestos, ¿no es cierto?, átomos unidos, y cuando generan un compuesto van a ser estos compuestos iguales entre sí, y ahí van a estar definidas las proporciones de cada átomo y van a ser constantes. Ya eso, por ejemplo, el H2O, ¿no es cierto?, que es la molécula de agua, está definido, ¿no es cierto?, que tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ya que van a formar muchos compuestos de agua, pero todos van a ser iguales en la misma proporción, ya que eso va a ser constante también. Entonces, también Dalton alcanzó a señalar algunos elementos, ¿ya? Y les identificaba con su símbolo. Ya tenían un circulito, ¿no es cierto?, en donde le escribía o le dibujaba alguna señal para poder identificarlo. Y su modelo atómico, ¿no es cierto?, simplemente señalaba una partícula que era el átomo, ¿no es cierto?, que no tenía ninguna otra característica más que era circular, una esfera pequeñísima, y junto con ella, ¿no es cierto?, servían para formar a los elementos, y si se mezclaban, formaban a los compuestos, ¿no es cierto? Y si es que ocurría una reacción, solamente ocurría una redistribución de estos elementos. Eso es lo que había señalado Dalton, ¿no es cierto?, más que nada con un estudio retomando, ¿no es cierto?, teorías antiguas y sugiriendo algunas nuevas, algunas ideas nuevas. Durante esa misma década, o sea, ese mismo siglo, Thomson experimentó con los rayos catódicos, ya principalmente estuvo observando el comportamiento eléctrico de la materia, ya principalmente porque observó que al hacer pasar corriente eléctrica sobre un tubo de rayos catódicos, se producían unos rayos luminosos importantes, ya que eran registrados. Y estos rayos viajaban del cátodo negativo al ánodo positivo, por lo tanto los denominó rayos catódicos. Y eran desviados por un imán, por lo que estuvo concluyendo que la materia estaba compuesta por partículas negativas, a las cuales denominó electrones, ¿ya? Y fueron denominadas las primeras partículas subatómicas, confirmadas experimentalmente. Los electrones fueron entonces descubiertos gracias a este experimento de los rayos catódicos, ya que se produjo en 1897 por Thomson, en donde
se disparaban rayos luminosos que eran atraídos por unos imanes y eran desviados, ¿ya? Entonces, lo normal debería haber sido que estos rayos viajaran siempre en línea recta, pero al colocar unos imanes, ya estos eran atraídos y desviados hasta ciertos puntos en donde eran acá marcados, por lo tanto era fácil identificar que estaban siendo desviados. Y eso hacía señalar, ¿no es cierto?, que esta materia es eléctrica, ¿no es cierto?, por lo tanto van a tener electrones, principalmente porque van a tener carga negativa. Además, ¿no es cierto?, la materia no se va a caracterizar por tener materia, por ser negativa, ¿ya? O estar cargada. Simplemente en algunos casos, ¿no es cierto?, se genera esta diferencia de carga, produciendo un ion, ¿no es cierto?, o la misma electricidad, flujo de electrones, sino que la materia es neutra, ¿no es cierto? Por lo tanto, también tiene que tener una carga positiva. Por lo tanto, también pensó eso Thomson y generó esta teoría que tenemos acá, ¿no es cierto?, que son los postulados de Thomson, en donde creó este átomo, ya que es distinto al anterior, ¿no es cierto?, al de Dalton, ya que solamente era esta esfera. Thomson, ¿no es cierto?, gracias a este experimento en donde descubrió los electrones, ¿ya? Y sabiendo que la materia es neutra, llegó a este átomo, ¿no es cierto?, denominado el pastel de pasas, principalmente porque va a ser una masa positiva en donde va a tener incrustado unas pasas, ¿no es cierto?, que serían los electrones negativos, ¿ya?, en una masa positiva, según la teoría de Thomson. También señala, ¿no es cierto?, que la masa corresponde a la carga positiva, lo que él estaba indicando, y que las pasas, ¿no es cierto?, van a ser estas cargas negativas. Propone que la cantidad de cargas positivas es igual a la cantidad de cargas negativas, logrando que el átomo sea neutro. Entonces, acá también tenemos señalado las cargas negativas y positivas en este átomo de Thomson, señalando que van a tener la igual cantidad de cargas. Aquí, por ejemplo, tenemos negativo, positivo, negativo, se van anulando entre sí. Posteriormente, tras realizar de nuevo algunos estudios, llegó otro científico para tratar de señalar otra teoría atómica, ¿ya?, en donde principalmente Rutherford fue un experimentador que trabajó con una lámina de oro, ya su experimento se denomina lámina de oro, principalmente porque trabaja aquí con esta lámina en donde va a estar bombardeando unas partículas alfa a esta lámina de oro, que son ínfimas, ¿ya? Y las va a bombardear, por lo tanto, donde son tan pequeñas, algunas van a poder atravesar la partícula, o sea, la lámina de oro, ¿ya? Pero no la atraviesa en línea recta, ¿ya? Van a haber desvíos, van a haber rebotes, ¿ya? Y van a haber lugares en donde va a poder pasar en línea recta, ¿ya? Por lo tanto, es medio difuso, ¿no es cierto?, el paso de estas partículas alfa, ¿ya? Pero aún así, ¿no es cierto?, logran pasar. Entonces, a partir de este experimento, Rutherford lo que concluyó fue que el átomo debe poseer un núcleo en donde principalmente va a ocurrir que... Ah, no, eso va a aparecer después, ¿ya? Eso señaló primeramente, que el átomo debe poseer un núcleo, ¿ya? Y eso lo vamos a estar viendo más adelante en su modelo atómico. Entonces, ¿por qué llegó a esa conclusión de que el átomo va a poseer un núcleo, ¿ya? Y eliminando este átomo que teníamos antes de Thomson, en donde no se muestra un núcleo, que el núcleo es como un centro, ¿ya? Entonces, ¿por qué señala que tiene un núcleo?
porque la mayoría de las partículas alfa atraviesan la lámina, ¿ya? De hecho, ¿no es cierto?, rebotan solamente dos, pero atraviesan una, dos, tres, cuatro, cinco, solamente en el dibujo. Por lo tanto, solamente el núcleo va a ser la posible partícula que va a poder hacer rebotar a estos rayos. También dice que una pequeña parte atraviesa la lámina y se desviaban. ¿Ya? Solamente algunos van a ser desviados un poquito, ¿no es cierto? Lo que pasa aquí, que son levemente interceptados y se desvían un poco, pero igual la atraviesan. Y lo que sucede es que solamente un poco choca con la lámina y se devuelven a su origen, que van a ser, ¿no es cierto?, solamente un poco los que choquen con un núcleo y puedan después devolverse y rebotar. Ya la mayoría va a estar atravesándola en línea recta o desviándose, pero solamente un poco va a estar chocando con el núcleo. Por lo tanto, también va a señalar que lo siguiente en su teoría atómica. Va a señalar, ¿no es cierto?, que el átomo va a poseer un núcleo central en donde se va a encontrar toda su masa. Ya va a ser compacto este núcleo, denso y de gran masa. Por lo tanto, ahí se va a encontrar, ¿no es cierto?, el centro del átomo y en donde se va a producir el rebote de estas partículas alfa. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo demás va a ser traspasado por estas partículas alfa que se liberaban. Entonces, lo demás que señala es que los electrones se van a encontrar girando alrededor del átomo, o sea, del núcleo, pero se van a considerar espacios vacíos alrededor de él, ya principalmente porque el electrón no se considera una partícula muy grande en masa, sino que se considera de muy baja masa atómica. Entonces, este fue uno, ¿no es cierto?, de los modelos más aceptados, ¿no es cierto?, gracias a que fueron señalados por experimentos, como fue este muy conocido posteriormente como la lámina de oro, ¿ya? En donde fue descubierto que la masa del átomo se encuentra principalmente en el núcleo y que los electrones se van a encontrar girando alrededor, ¿no es cierto?, y van a generar espacios vacíos. Por lo tanto, durante este tiempo fue cambiando la composición y la teoría atómica, ¿no es cierto?, en donde se señaló una discontinuidad en la materia, primeramente, ¿no es cierto?, señalada de Demócrito, ya que iba a estar formada por pequeñas partículas, las cuales fueron denominadas como átomos. Después Aristóteles señaló que va a estar compuesto por fuego, aire, agua y tierra, la materia principalmente. Posteriormente, ¿no es cierto?, después en el año 1766, 1800, Dalton retoma estas teorías atómicas y señala que los átomos son indivisibles, ¿ya? Y los cataloga, ¿no es cierto?, también como estas partículas, como que eran como unas esferas. Después Thomson, ¿no es cierto?, descubre la característica eléctrica de la materia, por lo tanto le añade cargas y partículas subatómicas, que van a ser los electrones y los protones. Y posteriormente Rutherford, ¿no es cierto?, señala con su experimento de la lámina de oro que el átomo principalmente va a ser espacio vacío y que solamente va a tener un núcleo en donde se va a concentrar su masa. De ahí que los electrones se van a encontrar girando alrededor. Por lo tanto, se va a señalar, ¿no es cierto?, un núcleo atómico en donde se concentra la mayor parte de la masa del átomo y en la corteza corresponde a la zona que rodea el núcleo, que representa el mayor volumen en donde van a entrar, ¿no es cierto?, los electrones.
apoyándose en la misma teoría de Rutherford, ya también surge Niels Bohr, ya que propuso un modelo basado en capas, ya principalmente para tratar de señalar eh, esta variación que puede tener el electrón, y dice que en un átomo, ¿no es cierto?, el electrón solo puede tener ciertos estados de movimiento definidos y estacionarios, a los cuales se denominaron principalmente como órbitas, ya en donde se van a estar moviendo los electrones y se van a caracterizar por tener una energía fija en esos lugares y determinada. Y lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que cuando los electrones cambien de posición de órbita, que van a ser en primera instancia fueron señaladas como circulares ya alrededor del núcleo, van a pensaban, o sea, es verdad, ¿no es cierto?, esto que van a tener cambios en las capas y eso va a generar que se genere liberación o absorción de energía. Y eso va a producir, ¿no es cierto?, liberación de fotones en el caso que se produzca una liberación de energía, por lo tanto se puede producir emisiones de luz. Y eso va a ser por la liberación de energía que se produce cuando se generen cambios en las órbitas por parte de los electrones, ya de los distintos niveles que van a estar aquí girando alrededor del núcleo de los electrones. Entonces, también se estuvieron señalando estas órbitas de los electrones que van a estar girando alrededor del núcleo. Ya estuvo trabajando ahí Heisenberg y Schrödinger para tratar de explicar la posición exacta en donde se ubica el electrón, ya lo cual también es muy difícil ser certero en ese valor, ¿ya? O en ese espacio. Por lo tanto, incluso, ¿no es cierto?, con estos estudios de Heisenberg y Schrödinger, se abandona, ¿no es cierto?, el concepto de una órbita estacionaria que se mencionaba acá en el Bohr, que eran estas capas, y lo que se señala, ¿no es cierto?, van a ser estas nubes electrónicas. Y principalmente porque va a ser muy difícil determinar con precisión la posición exacta de un electrón en un determinado instante, ya porque se van a encontrar principalmente en continuo movimiento. En la mecánica cuántica se va a definir a un orbital como una zona del espacio donde existe la mayor probabilidad de encontrar al electrón, ¿ya? Donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima, ¿ya? Es como una zona probable en donde se puede encontrar. Por lo tanto, se señalan zonas amplias llamadas orbitales, ya que aquí, por ejemplo, tenemos algunos de los orbitales mencionados, ¿no es cierto?, que van a ser los orbitales S, ya que sería esta primera capa, el orbital 2s, que sería una capa más externa, y también vamos a tener otro tipo de orbitales, los orbitales P, que van a tener esta forma como de 8 y que van a tener orientaciones distintas, ubicados en distintos ejes, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Ya van a existir otros tipos de orbitales, denominados también el D y el F, pero aún son más complejos que estos dibujos señalados acá. Ya son muy parecidos a estos, pero en otras dimensiones van a estar formando unas órbitas alrededor del núcleo. Entonces, principalmente eso va a pasar, que los electrones van a estar girando alrededor del núcleo y van a estar describiendo ciertas órbitas probables, ¿no es cierto?, que van a ser, dependiendo de la forma, van a tener distinto nombre, como pueden ser los S, los P, los D y los F, ya siendo los D y los F un poquito más complejos que esto, por eso no están siendo explicados acá. Ya incluso son más numerosos. Acá en los S solamente vamos a tener este modelo, en los P vamos a tener 3 distintos, en los D vamos a tener 5 distintos, y en los F vamos a tener 7 orbitales diferentes.
Entonces, chiquillos, espero que se haya escuchado todo. Estuvo todo el rato en silencio. Ya hemos terminado esta primera parte de la clase, chiquillos. Lo ideal ahora es que podamos responder estas preguntitas y ver si se entendió algo o podemos volver atrás, ¿no es cierto? Y ir aclarando algunas dudas que pueden ir surgiendo, ¿ya? Entonces, vamos a dar un minutito para que puedan analizar estas preguntitas y podamos irlas respondiendo a través del chat si sugieren también, o si alguien quiere intervenir a través del micrófono también lo puede hacer. ¿Ya? Entonces voy a leer las preguntas, todas, vamos a tomarnos un minutito y vamos de nuevo a partir desde la uno, ¿no es cierto?, para responderlas. ¿Ya? Entonces, estas preguntas son referidas, ¿no es cierto?, a todas estas teorías que estuvimos revisando. Número 1 dice, realiza una comparación en cuanto a los componentes del átomo entre el modelo de Dalton y entre el modelo de Thomson, que permitió señalar estas diferencias. Entonces, señalar cuáles son las principales diferencias entre el modelo atómico de Dalton y Thomson y qué es lo que permitió señalar estas diferencias. ¿Qué experimento? ¿Por qué? ¿Por qué ese experimento permitió eso? Número 2 dice, señala las conclusiones que permitió observar el experimento conocido como la lámina de oro. O sea, ¿para qué sirvió ese experimento que nos permitió señalar con respecto a la teoría atómica? Número 3. De acuerdo al modelo atómico de Rutherford y modelo de Bohr, ¿cuál es la estructura del átomo que se encuentra en el exterior? ¿Y cómo se comporta? ¿Ya? O sea, ¿cómo se llama esta partícula subatómica y qué características tiene y cómo se comporta? Y la número 4 dice, señale qué son y qué indica el sombreado de la imagen de la diapositiva anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo que indican este sombreado? ¿Qué es lo que, cuál es su nombre y para qué sirven? ¿Ya? Entonces, esas son las preguntitas, ¿no es cierto?, que hay que ir abordando. Las pueden ir preparando, chiquillos, y pueden ir siendo escritas en el chat si es que son si es que ya las tienen, ¿ya? Por ejemplo, van colocando el número también y lo pueden ir señalando, ¿ya? Así que vamos a esperar unos minutitos. Son las 5, a las 5:03, 5:05, vamos a volver a ver cómo van surgiendo algunas respuestas en el chat, ¿ya? O si no, ¿no es cierto?, activamos los micrófonos a las 5:05.
Recuerden, chiquillos, que estamos desarrollando las preguntas que están en la pantalla. Ya estamos dando un par de minutos para que posteriormente las resolvamos entre todos. Ya, entonces chiquillos, empezar a activar los micrófonos o si quieren también pueden mandar un mensaje a través del chat, ¿no es cierto? Para poder ayudarme a responder estas preguntitas, señalando eh, estas diferencias, primeramente, ¿no es cierto?, entre el modelo atómico de Dalton y el modelo atómico de Thomson. Entonces dice, realiza una comparación en cuanto a los componentes del átomo entre el modelo de Dalton y el de Thomson y por qué se señalan estas diferencias. Entonces, ¿qué diferencias van a tener estos modelos atómicos? El de Dalton y el de Thomson. ¿Alguien se acuerda o es necesario ir volviendo atrás, ¿no es cierto? Para ir presentando de nuevo estos modelos. Bueno, lo que dice Dalton dice que los compuestos químicos están formados por átomos de compuestos. Son todos iguales entre sí, en proporciones definidas y constantes. Ya, ¿no es cierto? Y menciona más que nada que el átomo va a ser esta esfera, ¿no es cierto? Y que no va a tener otras características de composición, ¿ya? Solamente esta esfera que tenemos acá. Y van a tener elementos diferentes, ¿no es cierto? Que entre sí igual van a tener características similares, pero en comparación con otros van a ser diferentes. ¿Ya? En cambio, Thomson, ¿no es cierto? Tenemos que su átomo va a tener estas características, principalmente le añadió estas partículas subatómicas, ¿no es cierto? Que van a ser los electrones y la carga positiva, que también se denominaron posteriormente los protones. Entonces, principalmente esa es la gran diferencia. ¿Y qué es lo que le permitió a Dalton señalar esa diferencia? Ya eso es lo que también nos pregunta.
Gracias a su experimento de rayos catódicos, descubre la naturaleza electrónica de la materia. Señalando, ¿no es cierto?, que aparte el átomo, ¿no es cierto?, va a tener partículas positivas y partículas negativas. El denominado, ¿no es cierto?, pastel de pasas es el modelo atómico, ¿no es cierto?, de Thomson. Número 2 dice, señale las conclusiones que permitió observar el experimento conocido como la lámina de oro, ya el experimento de Rutherford. ¿Qué conclusiones permitió observar este experimento? O sea, ¿qué nos permitió descubrir o qué nos permitió señalar en el átomo con este experimento? Que algunos de los rayos se desviaban en diferentes direcciones, o se iban desviando cuando desviaban los rayos en la lámina. Claro, eso es lo que sucedía, ¿no es cierto? En este experimento, Bueno, y también decía que el átomo debe poseer un núcleo, ¿no? Un poco como la claro, conclusión. eso es lo que permite señalar. Eso es lo que permite señalar, ¿no es cierto? Que al tener, ¿no es cierto? Eh, en este experimento, ¿no es cierto?, se observa que los rayos alfa van a ser desviados y en su mayoría van a estar atravesando la lámina de oro. Ya lo que permite señalar, ¿no es cierto?, que el átomo en su mayoría es vacío y que posee un núcleo en donde está su masa, ¿ya? Y que los electrones giran alrededor de él. En este experimento entonces se observa que los rayos alfa van a ser desviados y en su mayoría, ¿no es cierto?, van a poder traspasar la lámina de oro. Y ahí eso permite señalar que en la mayoría, ¿no es cierto?, el átomo es vacío y que posee un núcleo en donde está su masa. Principalmente eso va a ser la que va a estar rebotando algunos rayos. Y también, ¿no es cierto?, señalan que los electrones van a estar girando alrededor de este núcleo.
Número 3 dice, de acuerdo al modelo atómico de Rutherford y Bohr, ¿cuál es la estructura del átomo? ¿Qué es lo que se encuentra en el exterior y cómo se comporta? ¿Ya? Entonces, según, ¿no es cierto?, la teoría atómica de Rutherford y Bohr, que son las últimas, en donde vamos a estar viendo que la estructura, ¿no es cierto?, que va a estar en el exterior va a ser el electrón, ¿ya? Y que siempre va a estar en constante movimiento, ¿ya? Entonces, incluso en la teoría de Bohr, ¿no es cierto?, se señala esta teoría de las capas, en donde los electrones van a estar cambiando de capas y van a estar generando fotones, ya principalmente por la liberación de la energía. Entonces, eso vamos a colocar. De acuerdo al modelo atómico de Rutherford y Bohr, ¿no es cierto? La estructura que se encuentra en el exterior es el electrón que estará en constante movimiento. Incluso es capaz de producir, ¿no es cierto?, fotones que se generan por el intercambio de los niveles energéticos del electrón, lo que libera energía. Actualmente eso es con respecto a esos modelos. Ya el electrón va a estar en constante movimiento y eso va a hacer, ¿no es cierto?, que esté cambiando de niveles energéticos y eso va a producir liberación o absorción de energía. Entonces, en la número 4 dice, señale qué son y qué es lo que indican el sombreado de la imagen de la diapositiva anterior. ¿Ya? Entonces, este sombreado, ¿no es cierto?, van a ser los denominados orbitales. Entonces, ¿qué es lo que significan estos orbitales? Entonces dice que el sombreado, ¿no es cierto?, va a significar estos denominados orbitales, los cuales va a ser la nube electrónica, ¿no es cierto?, probablemente en donde se puede encontrar el electrón, porque va a estar desplazándose
principalmente describiendo esa órbita, ¿no es cierto? Por eso se denominan orbitales, ya muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que ocurre a nivel de los planetas, ¿no es cierto?, y el sistema solar, ya muy parecido, ¿no es cierto?, a ese modelo, es lo que también explicaba, ¿no es cierto?, Bohr con su modelo de capas, ya que está acá, ¿no? Entonces, eso con respecto a los modelos atómicos, chiquillos, como pueden ver, ¿no es cierto?, han ido cambiando y fueron evolucionando durante el tiempo, principalmente gracias a que se fueron generando ciertos descubrimientos, ¿no es cierto?, como el hallazgo de partículas subatómicas, posteriormente, ¿no es cierto?, el comportamiento del electrón, ya que está en el exterior, van a servir, ¿no es cierto?, para explicar la composición, ¿no es cierto?, del átomo. Entonces, también es importante, chiquillos, que hayan anotado estas respuestas, así que se las voy a dejar ahí un minutito para que puedan sacar un pantallazo o terminar de anotarlas en el caso de que las estén anotando. Entonces, ¿nos quedan 10 minutos aún, Estefano? Sí. Sí, no quedan 10 minutos. Ya, vamos a avanzar lo más que podamos porque quiero dejarle harto tiempo por último para la próxima clase para que terminen la respuesta esencial durante la clase. ¿Ya? Así que vamos a avanzar nomás hasta donde lleguemos, hasta las horas que nos corresponde. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la estructura interna de los átomos, ¿no es cierto? Nos va a servir ahora para esta segunda parte de esta semana de clases, estar trabajando sobre estas partículas subatómicas del átomo, ¿no es cierto? Como lo son el electrón y los protones. Ya principalmente, ¿no es cierto?, en el modelo atómico de Rutherford, en donde se señalan en la presencia, ¿no es cierto?, de estas partículas subatómicas y que se van a encontrar unas en el núcleo y otras los electrones en el exterior, ¿no es cierto?, girando alrededor de este núcleo, vamos a tener esta estructura atómica, que es la que está acá, ¿no es cierto? En el núcleo, ya en un átomo neutro, el número de protones va a ser igual al número de electrones, ¿ya? Por lo tanto, los protones van a ser estos de color rojo en este modelo atómico y se van a ubicar en el núcleo, ya por lo tanto no van a estar en movimiento y van a tener una carga positiva, los protones. Los electrones van a tener una carga negativa y se van a encontrar en niveles de energía, ¿no es cierto?, girando alrededor del núcleo, ya moviéndose alrededor del núcleo en estos niveles energéticos. Y también vamos a tener otras partículas que son denominadas los neutrones, que van a estar ubicados en el núcleo del átomo también, pero son partículas sin carga, ¿ya? Y van a estar ayudando y componiendo y ayudando, ¿no es cierto?, y formando parte de la masa del átomo. Y también tenemos que los electrones de valencia son aquellos electrones que se ubican en el último nivel de energía de un átomo y tienen más energía que los que se encuentran en niveles inferiores. Ya, o sea que los electrones que están más afuera van a tener más energía que los electrones que se encuentran más cercanos al núcleo. Entonces aquí vamos a tener algunos conceptos claves, ¿no es cierto?, referidos a este modelo atómico, como es la composición de la materia, ¿no es cierto?, que van a estar formadas por elementos, que estos elementos van a ser principalmente átomos, que los átomos van a estar formando compuestos y pueden estar formando un ion, que significa, ¿no es cierto?, con carga positiva o con carga negativa,
porque puede estar, ¿no es cierto?, perdiendo electrones, o también puede estar formando moléculas, ¿no es cierto?, que van a ser compuestos más complejos. Entonces, tenemos que estos átomos, ¿no es cierto?, van a ser lo mismo que los elementos, ¿ya? Y los elementos van a estar aquí señalados en la tabla periódica de los elementos, ¿no es cierto?, que para los químicos principalmente es fundamental, ya que le entrega bastante información, ya principalmente porque está ordenada de cierta forma, que indica bastantes cositas, que la idea es que podamos identificar también algunas cosas durante estas semanas, que nos va a estar explicando también la tabla periódica, como es una de ellas, ¿no es cierto?, su número atómico, su masa atómica, ya el símbolo, el nombre, ¿no es cierto? También van a tener una denominación, la forma en que va a estar ordenada, estas columnas se van a denominar grupos, las filas se van a denominar periodos, y también van a tener un significado, ¿ya? Entonces, tenemos una gran variedad de elementos, ¿no es cierto?, que también van a tener cierta proporción en nuestro ambiente, en nuestro cuerpo, en nuestras células, etcétera. Entonces tenemos que los elementos químicos, ¿no es cierto?, van a estar presentados, ya y van a ser un átomo, ¿no es cierto?, va a ser un elemento químico, ya, y van a ser diferentes, ¿no es cierto?, vamos a tener átomos diferentes porque van a ser presentados como elementos diferentes, ya que van a ser todos los que tenemos acá, como puede ser el hidrógeno, ¿no es cierto?, el litio, el carbono, el oxígeno, el azufre, el fósforo, ya por nombrarle algunos más conocidos. También algunos metales, como puede ser el cobre, la plata, ya el oro, el cromo, el cobalto, el níquel, el zinc, etcétera, etcétera. Ya tenemos muchos elementos, ¿no es cierto?, allí que pueden ser considerados átomos también, como lo veníamos hablando. Entonces, estos elementos químicos en la tabla periódica van a estar indicados por unos números, ya van a tener eh, su símbolo, ¿no es cierto?, que va a ser como la abreviación de su nombre. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la del hidrógeno es el H, la del oxígeno es el O, y existen muchas más, ¿no es cierto? También vamos a tener señalado su masa atómica, que se abrevia con el número, o sea, también se señala como el número másico y se abrevia con la letra A, y lo que indica ese número es la cantidad de protones y de neutrones que posee el elemento o el átomo, ¿ya? Principalmente eso se va a encontrar en el núcleo. La masa atómica de un átomo, como lo vemos en este modelo, se va a concentrar en el núcleo, principalmente, ¿no es cierto?, porque se van a encontrar ahí los protones y los neutrones. ¿Por qué no se considera el exterior? Porque los electrones que están girando alrededor, su masa es súper pequeña, ¿no es cierto?, se considera ínfima, por lo tanto ni siquiera se considera dentro de la masa atómica, ya solamente se considera el núcleo en donde van a estar los neutrones y los protones, ya, ¿no es cierto? Las cargas positivas y las cargas neutras van a estar formando entonces parte de la masa del elemento. También vamos a tener el número atómico, ya que va a ser el también denominado Z, y este va a indicar el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Solamente el número de protones, ¿ya? Pero ¿no es cierto? Si es que tenemos un elemento neutro, un átomo neutro, vamos a tener que los electrones van a tener que ser igual a la cantidad de protones para que tengan igual número de cargas, ¿no es cierto? Y se anulen, y sea neutro. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la mayoría de las veces el número atómico coincide también con el número de electrones, principalmente, ¿no es cierto?, cuando se considera que el átomo está neutro, ¿ya? Pero principalmente va a indicar también el número de protones, que van a ser estas cargas positivas.
También, ¿no es cierto?, dice que los símbolos químicos pueden estar rodeados de 3 números, a la izquierda en la parte inferior, el número másico, en la parte también el número atómico, y también pueden estar indicando la carga iónica. Ya a veces también estos números pueden estar indicados con unos numeritos acá, ya sea un +2, un -1, un -2, y eso van a estar señalando caso el elemento perdió o ganó electrones. Ya principalmente se va a señalar como carga iónica. Entonces, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí, ya principalmente porque estamos bien en el tiempo.